Bienvenido a Aprende Derecho, el aprendizaje de los grandes abogados. Suscríbete para que no te pierdas ningún video. La cesión de deudas constituye la culminación de un proceso evolutivo del pensamiento jurídico. Inició con la absoluta negación al cambio de sujetos por acto inter vivos en el derecho romano clásico y avanzó con las figuras que permitieron el cambio de acreedor en el derecho francés y continuó con el cambio de cualquiera de los sujetos en el derecho alemán. De este provienen la mayoría de las disposiciones que analizaremos a continuación. Dentro de sus antecedentes históricos encontramos en el derecho romano que no permitió el cambio de deudor por acto inter vivos, sin extinguir la relación jurídica original. Sin embargo, algunos de sus resultados prácticos llegaron a alcanzarse con la novación por cambio de deudor, con la Procuratio in rem suam y con el Constitutum debiti alieni. Mientras que en el Código de Napoleón no previó disposición alguna sobre la transmisión de deudas por acto inter vivos. Sin embargo, algunos de los efectos del cambio de deudor pudieron conseguirse a través de la novación. Por otro lado, el Código Civil alemán fue el primer ordenamiento que previó las reglas generales sobre la transmisión de deudas por acto inter vivos, es decir, el contrato que la origina se denomina asunción de deuda y opera de dos maneras, que pueden ser por acuerdo entre el acreedor y el deudor sustituto o mediante acuerdo entre el deudor sustituto y el primitivo sujeto a la ratificación del acreedor. En tanto, podemos mencionar que el concepto de cesión de deudas dentro del Código Civil no prevé concepto alguno sobre la cesión de deudas y, a diferencia del ordenamiento germano, no indica entre quiénes y cómo puede celebrarse. Doctrinalmente puede definirse como un negocio jurídico cuyo objeto principal es sustituir un deudor por otro. Sin embargo, a continuación mencionaremos el contenido de la definición propuesta. En tanto, podemos mencionar que la cesión de deudas es un negocio jurídico, lo que implica que requiere la voluntad de los interesados para surgir y que estos pueden modular sus efectos mientras no contravengan el orden público ni derechos de terceros. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también se ha pronunciado sobre el tema y ha concluido que la cesión de deudas es un contrato celebrado entre deudor y tercero que requiere el consentimiento del acreedor. Por nuestra parte, consideramos que puede configurarse como un negocio celebrado entre acreedor y deudor sustituto o como uno celebrado entre acreedor, deudor sustituto y primitivo. Es decir, en el primer supuesto será bilateral y en el segundo será plurilateral. Por tanto, la cesión de deudas tiene siempre el mismo objeto principal, el cual es sustituir un deudor por otro. Sin embargo, las partes pueden convenir objetos adicionales en ejercicio de su libertad de contratación como una retribución al acreedor por consentir el cambio de deudor o una en favor del tercero por asumir una deuda ajena. De igual forma, la cesión de deudas permite sustituir a un deudor por otro sin extinguir la relación jurídica original, es decir, quien adquiere la deuda recibe el nombre de deudor sustituto, lo que permite distinguirlo del primitivo. Por consiguiente, podemos mencionar que para que haya cesión de deudas es necesario el consentimiento de los interesados, y esto forma parte de los elementos esenciales para que pueda existir esa figura. Y la voluntad del acreedor es indispensable en todos los casos, independientemente de que la cesión se configure como negocio bilateral o plurilateral. Asimismo, el requisito de voluntad del acreedor distingue la cesión de deudas de la de derechos, que no requiere la aceptación del deudor para perfeccionarse. Y la diferencia de régimen entre una y otra se encuentra plenamente justificada, ya que el deudor puede ser indiferente respecto de quién es su acreedor, pero el acreedor nunca lo será respecto de quién es su deudor. De igual forma, la voluntad del tercero o deudor sustituto también es necesaria en todos los casos, ya que se trata de la persona que asumirá la responsabilidad patrimonial que representa adquirir una deuda ajena. Y la voluntad del deudor primitivo
puede prescindirse cuando la cesión sea celebrada como negocio jurídico bilateral entre el acreedor y el tercero. Sin embargo, cuando el acreedor o el deudor sustituto hayan de percibir alguna contraprestación a cargo del primitivo, será indispensable la participación de éste. Anteriormente indicamos que el objeto principal de la cesión de deudas es la sustitución de un deudor por otro, es decir, la transmisión de una obligación a un tercero. También mencionamos que las partes pueden convenir objetos adicionales, como una retribución en favor del acreedor o del deudor sustituto por consentir la cesión. Por otro lado, el Código Civil no prevé qué deudas pueden ser objeto de cesión, ni cuáles están excluidas de esta forma de transmisión. En nuestra opinión, todas las deudas pueden cederse a menos que la ley lo prohíba. Y para celebrar la cesión de deudas no basta con tener capacidad de goce, sino también debe estar legitimado. De igual forma, el acreedor, por el solo hecho de serlo, está legitimado ordinariamente para disponer de la deuda objeto de la cesión. De manera extraordinaria, están legitimadas las personas autorizadas por él o por la ley, mientras que el deudor primitivo no debe satisfacer requisitos de legitimación, a menos que se obligue a retribuir al acreedor o al deudor sustituto con bienes individualizados o con servicios que requieran conocimientos especiales. Por otro lado, el deudor sustituto deberá cumplir con requisitos de legitimación cuando la obligación a adquirir tenga por objeto conductas que recaigan sobre bienes individualizados o servicios que requieran conocimientos especiales. Es importante mencionar que entre los elementos de validez se encuentra la capacidad de ejercicio, la licitud en el objeto, motivo o fin y la ausencia de vicios del consentimiento, las cuales se rigen conforme a la teoría general de las obligaciones y es importante mencionar en este tema. Por otro lado, en caso de que la cesión sea declarada nula, deberá observarse lo siguiente. De acuerdo al artículo 2057 del Código Civil, se menciona que cuando se declara nula la sustitución del deudor, la antigua deuda renace con todos sus accesorios, pero con la reserva de derechos que pertenecen a tercero de buena fe. Es decir, la norma mencionada puede criticarse porque establece que la nulidad tiene como consecuencia que la deuda renazca con todos sus accesorios, siendo que la cesión transfiere las deudas y no las extingue. En otras palabras, no puede renacer una deuda que jamás se extinguió. La consecuencia en su caso debió ser la insubsistencia del cambio de deudor. Por consiguiente, la cesión de deudas surte efectos contra terceros por su sola celebración, sin necesidad de satisfacer requisitos especiales de oponibilidad. Es decir, desde su perfeccionamiento, los acreedores del deudor sustituto deberán soportar la existencia de un nuevo acreedor, y los del deudor primitivo se verán beneficiados con la disminución de su pasivo.